Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión dar inicio con nuestra primera sesión virtual de nuestra materia. Obviamente vamos a aguardar un segundo, por favor, en lo que se empiezan a agregar compañeras y compañeros a efecto de que podamos tener a cabo nuestra sesión. Hoy, como ustedes bien saben, vamos a abordar diferentes temas que comprende la unidad número 1 y específicamente estos son enfocados en temas de derecho, aunque obviamente pues nuestra maestría es propiamente docencia de educación en valores. Pero nuestra primera unidad, repito, habla acerca de la concepción misma de lo que es el derecho, qué es una norma, los tipos de la norma, la clasificación del derecho, las fuentes del derecho, ¿no? Y por tanto, pues vamos a abordar en ese mismo sentido nuestras sesiones. Les pido por favor si pueden indicarme si me escuchan de manera correcta o si existe algún problema en ese sentido, si me pueden ver bien o también hay alguna cuestión que modificar ahí. Los escucho, por favor, si alguien me puede decir. Sí, se escucha bien, doctora. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues en lo que sus demás compañeras y compañeros se integran a nuestra sesión, ¿les parece si vamos dando inicio nosotros y conforme ellos se vayan adhiriendo, pues ya van a ir retomando los temas precisamente en donde vayamos quedando? ¿Les parece bien? Pues para todos aquellos que no me conocen, muy buenos días. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y seré la encargada de contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta ocasión nos corresponde abordar la materia que lleva por nombre Derecho y Educación. ¿Y por qué vamos a abordarla en ese mismo sentido? Porque qué tan importante nosotros, independientemente de lo que nos dediquemos o de nuestra formación en licenciatura, pues comprender, ¿no? Que el simple hecho de que somos personas, nos encontramos inmersos en una forma regulatoria de derecho, ¿no? Los derechos que nos asisten por el simple y sencillo motivo que somos personas y que encontramos nuestra fundamentación legal primero a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y que de ella emanan todos los demás instrumentos jurídicos normativos, en este caso, por ejemplo, a través de la primera generación de los derechos humanos, que se le conoce como los derechos civiles y políticos, luego entonces la segunda clasificación de estos derechos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y que dicho sea de paso, a partir de su regulación a través de la Organización de las Naciones Unidas, obliga a todos los países que forman parte de la comunidad internacional a que adecúen sus políticas públicas y también sus instrumentos jurídicos normativos en cuanto a la protección, garantía y defensa de los derechos humanos de nosotros como individuos. ¿Esto para qué? Bueno, simple y sencillamente para que todos los países tengamos una misma línea, un mismo lenguaje para poder proteger, consagrar y garantizar de una manera más amplia los derechos de todas las personas, ¿no? Y evitar que existan cualquier tipo de discriminación. ¿Y por qué ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver que nos esté hablando la maestra, ¿no? En materia de derechos y nosotros pues simple y sencillamente pues no somos abogados, ¿verdad? No estamos estudiando una maestría en derecho como tal. Pues como les decía, tenemos que partir para que yo pueda decir, voy a les pido por favor a las personas que se están adhiriendo a nuestra sesión, si podemos ingresar bloqueando nuestro audio para que no exista alguna interferencia. Muchísimas gracias. Cuando deseen tomar el uso de la voz, por supuesto que lo pueden hacer. Gracias. Bueno, les decía, ¿por qué es importante? Porque para que yo pueda decir, voy a impartir una clase o voy a proteger los derechos de nuestros alumnos o por el contrario, ¿no? Mi derecho como base trabajadora o cómo voy yo, en este caso, dentro de nuestra materia, a reconocer cómo se ha gestado la evolución en materia de derecho desde 1917, 1934, 1946, por qué se empieza a consagrar esta protección y garantía de los derechos de las personas en materia educativa a partir de nuestra Carta Magna de 1917, cuando surgen todas esta serie de procesos revolucionarios, ¿no? En donde dicho sea de paso, no nada más se confiere o se consagra el derecho humano a la educación, sino también a la tenencia de la tierra, a la propiedad privada, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues para que nosotros podamos entender toda esta forma en cómo nuestro país regula el proceso de materia educativa. Por eso, si ustedes analizan la primer unidad que yo les compartí a través de nuestra liga, se van a dar cuenta que pues ahí nos está hablando precisamente de estos derechos, ¿no? Es decir, nos habla qué es el derecho, cuáles son las fuentes del derecho,
¿Cómo se clasifica el derecho, no? Bueno, pues entonces vamos a partir acerca del derecho. Y para ello, yo no quiero que se aprendan ustedes, por ejemplo, conceptos de memoria, ¿no? Simplemente que tengamos la idea de cuáles son los elementos que le van a dar sentido. Si existe alguna duda, algún comentario, están abiertos los micrófonos para que ustedes puedan externarlo, ¿verdad? Entonces, estoy abierta para también escuchar opiniones. Bueno, entonces, iniciamos, ¿no? Y nuestra primera definición, ¿no? Propiamente, el primer tema del que trata nuestra materia es derecho. Y para esto, yo puedo decir, ¿qué es el derecho, no? ¿Qué entendemos por derecho? A mí me gusta que mis clases sean dinámicas. ¿Quién me puede decir qué entiende por derecho? Alguien que diga yo puede habilitar su micrófono y lo escuchamos o la escuchamos. Recordemos que también estamos en el lenguaje incluyente, no sexista, entonces las y los escuchamos. ¿Alguien desea participar, apreciables maestros y maestras? ¿No? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok, bueno. Entonces, intervengo. ¿Qué tenemos por derecho? Sencillo. Vamos a interpretar o vamos a emitir una definición. Primeramente nos dice que es un conjunto de normas jurídicas. Ojo, conjunto de normas jurídicas. ¿Y por qué me habla de conjunción? Porque no nada más está regido por un solo instrumento jurídico normativo, sino que para que yo pueda invocar a mis derechos humanos como persona, yo tengo que conocer que existe una serie de instrumentos jurídicos, es decir, de leyes, de códigos, ¿no? Entonces, recordamos hace unos minutos, yo te decía, ¿cómo empieza la protección de los derechos de las personas? ¿A través de qué? No me voy a ir en los años remotos, ¿no? Porque, bueno, pues yo te podré decir, empieza con el cilindro de Ciro, ¿no? O empieza también con los derechos del hombre y el ciudadano, con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿no? Que ahí tenemos específicamente las bases del derecho. No, pero ahora yo te digo, por ejemplo, ya en materia regulatoria como tal, yo te puedo indicar a partir de qué, de nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué más te puedo indicar? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues también da cabida ¿qué? A la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Da cabida también a qué? A los instrumentos jurídicos normativos ahora ya de índole local. Y al hablar de índole local, no únicamente me enfoco a lo que se establece dentro de una entidad federativa, sino cuando hago referencia a esta cuestión local, hablo, por ejemplo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna, aquella que le da soporte, ¿no? Y a la par de la Carta Magna, recordemos que como inviste de autonomía a las entidades federativas, pues también tiene esta forma de reconocimiento de la constitución política de cada uno de los estados, ¿no? Si particularizo, por ejemplo, en donde me encuentro, ¿no? Existe la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas, en donde de manera muy particular todo aquello que de manera muy general se regula o se comprende dentro de nuestra constitución política, y ahora se necesitan particularidades, por ejemplo, en nuestro territorio chiapaneco, que te dice, pues se tiene que hablar en este caso, de los grupos indígenas. Entonces ya te empieza a hablar de manera más detallada en ese sector, ¿no? Entonces, todo esto que de manera muy amplia se comprende en un instrumento jurídico, ahora ya se está particularizando dentro de este, ¿no? Y obviamente en todos habla de una protección y garantía de los derechos. Por eso también te digo, al hablar de conjunto de normas, porque yo puedo hacer valer cuando exista alguna vulneración. Se fue su audio, doctora. Ay, muchísimas gracias. Es que como estoy admitiendo a varias personas, por eso ven que mis ojos están por todos lados, porque se siguen integrando compañeros al aula, entonces les doy habilitar. Gracias. Les decía, entonces, nos dice que es este conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque, repito, si se dan cuenta que únicamente de manera amplia en la protección de los derechos humanos de las personas, todos estos instrumentos jurídicos, pero ahora si particularizamos dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho sea de paso, sabemos que esta se divide en dos, que es la parte dogmática y la parte orgánica. Cuando hablamos de la parte dogmática, recordamos que es en donde se encuentran comprendidos del artículo 1 al artículo 29 constitucional los derechos humanos de las personas, es decir,
todos aquellos derechos que nosotros tenemos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, ¿no? Etcétera, y demás. Y también encontramos la parte orgánica. ¿Qué comprende la parte orgánica? Que es obviamente de todos los demás artículos que lo comprenden, que es la cuestión, por eso orgánica, porque es la cuestión organizacional y estructural del Estado, en donde te faculta, ahora yo, María Catalina, ya no me vas a regular como María Catalina, sino ahora, ejemplo, si yo tengo alguna aspiración política, bueno, ya como un servidor público, ¿qué necesito? Los requisitos, ¿qué cargo puedo ocupar? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las obligaciones emanadas de mi cargo? ¿No? Etcétera. Entonces, por eso es la cuestión orgánica, porque aquí se encuentra debidamente señalado cuáles van a ser mis obligaciones inherentes como un funcionario ante una representatividad colectiva. De cada uno de los artículos que se encuentran dentro de la parte dogmática, da cabida a su vez a la creación de otros instrumentos jurídicos, ¿no? Por eso te decía conjunción de normas, porque, por ejemplo, si te hablo del derecho humano a la salud, ¿no? Pues obviamente en materia de salud va a dar cabida a la creación de otro instrumento jurídico, por ejemplo, la Ley General de Salud, ¿no? Si te hablo en materia educativa, en el mismo sentido, te estoy consagrando tu derecho humano a la educación, que sea laica, gratuita, obligatoria, los niveles en los que ésta se comprende y demás, ¿no? Pero es muy limitado, no únicamente te reconozco tu derecho humano a la educación, pero al hablar de esto también entran toda una serie de especificidades, los derechos de los educandos, los derechos de la base trabajadora, la opción de poder crear también instancias educativas rurales, ¿no? Los maestros bilingües, etcétera. Entonces, como es muy amplio, no se puede regular todo en una constitución. Entonces, da cabida a la creación de una ley supletoria, que es la Ley General de Educación, ¿no? Si te hablo, por ejemplo, en materia, no sé, de delitos, bueno, pues existe infinidad de delitos, ¿no? Robo, violencia, violación, estupro, fraude, etcétera. Pero pues no lo podemos comprender dentro del derecho humano a la vida o a la integridad. Entonces da cabida a la creación de otro instrumento jurídico y por eso existe el Código Penal. Por eso te repito, no nada más existe mi Constitución y todos los instrumentos internacionales, ¿no? Y locales que la consagran, sino que cada uno de ellos a su vez crea leyes supletorias para comprenderlo de una manera más amplia. Por ello tenemos códigos, leyes, reglamentos, decretos, jurisprudencias, ¿no? Y por eso parto del derecho porque me dice que es este conjunto de normas. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver o por qué me lo indican? Porque cuando me están vulnerando mis derechos, ejemplo, ustedes como docentes, ¿no? O por el contrario, ahorita están dentro de la postura de estudiantes, ¿no? Si en un momento dado se te vulnera algún derecho humano, tú puedes acudir a iniciar un proceso y hacerlo valer o fundarlo y motivarlo, es decir, que emane de tal artículo, de tal instrumento jurídico. Pero ¿qué pasa si mis instrumentos jurídicos del territorio mexicano me lo regulan, pero muy limitado? ¿Qué hago? ¿No? Y pueden existir instrumentos jurídicos internacionales que sí lo regulen de una manera más amplia. Entonces, por eso hace rato te decía, si ustedes recuerdan, cuando estábamos quizás en la primaria o en la secundaria, nos indicaban, tu instrumento base es tu Constitución, ¿no? Y debajo de ella, todos los demás instrumentos o leyes que tú quieras. A partir de la reforma del 2011 ya no es así. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la Constitución y a la par se encuentran los tratados internacionales. ¿Y esto por qué? Porque existen leyes a nivel internacional que como México es parte de la comunidad internacional, que quizá México no los regula, ¿no? Dentro de sus leyes, o los regula de una manera muy limitada. Entonces, vulnera mi derecho humano. Quizás yo estoy siendo víctima de una violencia, ¿no? Se me ocurre en materia educativa, ¿no? Mi derecho humano a la educación, pues se me está siendo restringido, coartado. Si bien es cierto, me están permitiendo ingresar o cursar, no sé, la licenciatura, maestría, doctorado, no sé, cualquier grado académico, pero me están condicionando o existen estas limitantes o existen estas circunstancias que a todas luces no me lo consagra de una manera amplia. Entonces yo puedo hacer valer determinadas leyes, pero ¿qué tal que aquí también son muy limitadas? Entonces puedo invocar instrumentos jurídicos internacionales y le puedo señalar a la autoridad y la autoridad está obligada ¿a qué? A conocer esta ley y obviamente aplicarla a mi caso, ¿no? Por eso es importante que nosotros comprendamos ese sentido. ¿Y por qué también
a contrario sensu, es importante que nosotros sepamos que también podemos ser sancionados en ese sentido, ¿no? Porque a veces pensamos, no, pues es que yo soy docente, yo estoy cumpliendo porque cada ciclo escolar o cada inicio de materia, dependiendo cómo presto mi servicio, me dan una materia, me dan un temario, yo tengo que hacer una planeación por día, por semana, por mes, ¿no? Tengo que establecer cuáles van a ser los métodos, las técnicas a utilizar, una medición de resultados, las fechas de evaluaciones y al final cómo voy a otorgar un resultado de manera puntual. Pues entonces yo llego puntual a mis clases, imparto mi materia, yo estoy cumpliendo, reporto ante mis superiores y pues no me pueden sancionar, ¿verdad? Porque estoy cumpliendo mi trabajo. Pues no, mis estimados maestrantes, no es así. ¿Por qué? Porque si tu educación no es de calidad y de calidez, si tú no cumples con todos los lineamientos que la ley te marca que tú debes de reunir, ejemplo, si en tu grupo existe alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad, porque antes estaba mal empleado este término, después se hablaba como una necesidad educativa especial y ahora hablamos de una inclusión educativa, porque existen N cantidad de reformas en materia de derecho, ¿verdad? Ahora la forma correcta de hablar es de una inclusión educativa, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo o cómo estás trabajando para que la educación, que como dice nuestro artículo 3º constitucional, debe ser igual, pero ojo, igual en el sentido de que el fin último sea otorgar o impartir el mismo conocimiento para todos y que todos al final del curso obtengan cuando menos, ¿no?, los márgenes aprobables para que acrediten la materia. Pero obviamente no va a ser la misma forma, la misma técnica y el mismo método que tú vas a emplear con una persona, ¿no? Se me ocurre que tiene algún tipo de discapacidad física o una discapacidad intelectual, auditiva, etcétera. ¿Por qué? Porque, repito, tus temas son los mismos, ¿no? No los vas a cambiar. Pero la forma de hacer llegar esta información, por supuesto que va a cambiar, porque si no, luego entonces, ¿cómo vas a hacer llegar esta información y cómo el ente que se encuentra como receptor la va a admitir? Y aquí tú puedes pensar, pues es que yo llego y le imparto, ¿no? Estoy firmando incluso mis bitácoras de asistencia. Pero en este tipo de circunstancias, tú actúas por omisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley te marca que no únicamente es llegar a impartir una cátedra, sino identificar todos aquellos factores que en un momento dado pueden restringir o coartar el derecho de las personas, porque tú estás ejerciendo tu derecho humano a la educación, pero en igualdad de circunstancias la persona que está detrás de ti está ejerciendo su derecho humano a la educación y la educación debe ser igual para todos, pero tomando en consideración aquellas especificidades que pueden partir de condiciones desiguales y que tú debes tomar en cuenta para generar acciones tendientes a lograr el objetivo deseado. Si tú quizás no tienes una formación, ¿no?, en inclusión educativa, bueno, pues entonces por ello debes reportar de manera inmediata a tu superior, ¿no?, que existen este tipo de condiciones y que requieres en un momento dado de personal capacitado en vía de cuestión integral para poder en conjunto coadyuvar en este proceso. Y por ello existen escuelas como CAM, existe, como en este caso el Centro de Atención Múltiple, como USAER, ¿no?, que si bien es cierto, prestan este tipo de servicios. Si por el contrario, se me ocurre, estás viendo que existe una persona que tiene un déficit de atención y luego entonces, aunque físicamente y demás, no presenta ningún tipo de circunstancia, pero el porcentaje de aprendizaje simple y sencillamente no es el mismo, entonces tú tienes que idear, porque aquí no únicamente es ser docente y transmitir una información, no, ser docente implica una cuestión integral, fungir, ¿por qué no?, en algún momento dado, identificando estas barreras en el proceso de información o de transmisión de información, porque puede ser que esta persona que tiene déficit de atención sea porque en casa puede ser víctima de violencia, ¿no? Entonces ser víctima activa, o es decir, que a él le estoy generando una violencia, papá, mamá, etcétera, ¿no? Cualquier otra persona. O puede ser víctima pasiva, ¿no? A mí de manera directa, ejemplo, María Catalina, pues no la están agrediendo, pero resulta que yo estoy viendo que a mi mamá la golpea, ¿no? Entonces estoy siendo víctima pasiva del delito de violencia y eso está mermando mi
proceso de aprendizaje en la escuela. Entonces también existe una cuestión que no me está permitiendo a cabalidad poder desarrollar este tipo de habilidades o en este caso prestar este tipo de atención y captar el proceso de transmisión de información. Entonces, repito, aquí el docente tiene forzosamente que estar muy atento de todos estos lineamientos o hacer lluvia de ideas o evaluaciones dinámicas o lo que se conoce como evaluación continua, ¿no? Que no voy a hacer un examen cada 2 meses para ver qué tanto están aprendiendo, sino que diariamente, a partir de los temas que estoy abordando, hago una evaluación continua. No nada más como en la vieja escuela, que no es malo, ¿verdad? No nada más como en la vieja escuela que saquen una hoja o les traigo un examen y ustedes contesten, ¿no? Puede ser, a ver, ¿qué opinas de esto, no? O cómo ven esto, o a partir, no sé, de llevar un globo, dependiendo del nivel en el que nosotros trabajemos, y trabajar como lluvia de ideas, o como preguntas y respuestas, o hacer, ¿no? Equipo A y equipo B, y confrontar, ¿no? Pero confrontar en el sentido de pros y contras en razón a un tema. Y ahí, pues, me voy a dar cuenta quién está entendiendo el tema, quién simplemente no hay una atención, entonces yo empezar a focalizar en ese sentido. Repito, no desatendiendo el resto de mi grupo, continuando también con mis temas a desarrollar, pero obviamente particularizando en aquello que me demanda mayor interés, ¿no? O mayor atención. Repito, ¿y por qué se hace todo esto? Porque recordemos que a veces pensamos, pues es que yo no soy estudioso del derecho, ¿no? Pues yo no sé, existirán leyes, pero pues yo no estoy obligado a conocerlas. No, mis estimados maestros, una máxima jurídica que nos dice, literalmente, lo establece, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Repito, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Yo no me puedo excusar en que no soy abogado, entonces no estoy obligado a saber lo que dice la ley. Pues no me interesa porque pues yo estoy obligado a saber lo que dicen estos libros que son los que me rigen, impartir mi cátedra y disertar mi tema. Lo demás no me compete. No, no, no. No estás obligado a conocer todos los códigos, no, porque pues entonces estarías siendo abogado, pero sí estás obligado a conocer o al menos tener una idea de las leyes que regulan tu desempeño como docente. Entonces, si tienes que conocer que existe una ley general de educación en México y que dependiendo del nivel educativo existe una ley específica para nivel primaria, para nivel preescolar, para nivel secundaria, para nivel licenciatura, maestría, doctorado, para instituciones públicas, para instituciones privadas, ¿no? Porque cada una pues tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces, ahí te señala de manera muy puntual qué es lo que debes hacer, es decir, qué es lo que estás obligado. Y en caso de incumplimiento, también conlleva una sanción. ¿Por qué? Porque recordemos, una consecuencia o una conducta o un delito se comete por acción o se comete por omisión. Es decir, porque haces algo que la ley no te lo permite, entonces te sanciono. O por el contrario, tú estás obligado a hacer esto y no lo haces, entonces también te sanciono porque no lo hiciste, ¿verdad? En este caso, tampoco estás obligado a servir como psicólogo, médico, trabajador social, docente, etcétera, pero sí identificar este tipo de circunstancias que pueden estar mermando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reportarlo a tu superior y no de manera verbal, ¿verdad? Porque recordemos que para nosotros como abogados, tu palabra vale lo mismo que la palabra de la otra parte. Entonces, redactamos un oficio dirigido a mi superior jerárquico, donde hacemos del conocimiento estas necesidades que tengo dentro del aula, ¿no? Que quizás se salen de mis manos. Por ejemplo, requiero de un maestro en atención de necesidades especiales emanado del alumno fulanito de tal, ¿no? Quien tiene o quien presenta esto y esto y esto y esto, para que de manera conjunta se trabaje en una mejora, ¿no? O en una evolución constante. No lo sé. Entonces, tú ya estás oficiosamente respaldándote. Por el día de mañana que digan, bueno, ¿por qué no existe un proceso evolutivo? Yo lo solicité, ¿no? Yo solicité que necesitaba un psicólogo o yo solicité que necesitaba la intervención de un especialista, ¿no? Un trabajador social o necesitaba algunas clases en particular o necesitaba tal material o no lo sé. Lo que la necesidad inmediata te demande, ¿no? Y obviamente tampoco nada más porque ya hice el oficio, pues ya me va a quedar cruzado de brazos, ¿no? También dar un plus, ¿no? Todo aquello que yo como docente puedo realizar
para que este proceso pues se logre a cabalidad. Entonces, ahí sí de manera integral, pues tú estarás cumpliendo, ¿no? Porque en este caso, por eso a través de esta inclusión educativa se aperturaron espacios, es decir, se aperturaron plazas para contratación de personal, en este caso, que se ha especializado en necesidades educativas especiales, o personal, en este caso, por ejemplo, como trabajador social, como psicólogo, como médico, etcétera, para que trabajen en conjunto y obviamente se logre esta igualdad en materia educativa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te decía todo esto? Porque parto de este conjunto de normas jurídicas porque vemos que es muy amplio el hecho donde yo puedo fundar y motivar lo que, en este caso, lo que a mi derecho corresponde, o también me pueden imponer alguna sanción porque mi conducta está en ese mismo sentido, obstruyendo, limitando o coartando el derecho de terceros, ¿verdad? ¿Qué más me dice la definición del derecho? Ya entendimos que era este conjunto de normas jurídicas, pero ¿qué más me dice? Que regula, ojo, regula la conducta del individuo, porque el derecho no me regula a mí como María Catalina, no. Por ello yo tengo mi libre albedrío, si no me estarían coartando mi derecho humano a la libertad, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera. Claro, siempre y cuando no transgreda el derecho de terceros. ¿Qué nos decía don Benito Juárez, no? El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo puedo disfrutar de mis derechos hasta donde yo quiera. Simplemente, mediante el uso, goce y disfrute de mi derecho, no lacere el derecho de la parte contraria, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que yo, como Catalina, puedo hacer lo que quiera, pero el derecho sí me va a regular ¿qué cosa? Mi conducta, no a mi persona. Regula mi conducta. ¿Por qué la conducta? Porque es la materialización de un hecho, aquello que puede permitir o que puede prohibir una norma. Ejemplo, ahorita María Catalina está ejerciendo su derecho humano ¿a qué? Al trabajo, ¿no? Yo estoy impartiendo una cátedra y voy a obtener un salario por ese sentido, ¿verdad? Entonces, se está viendo materializado mi derecho humano al trabajo. Ustedes están haciendo válido su derecho humano a la educación. Están por gusto, ¿no? O por la razón que ustedes quisieran, optaron por cursar dentro de nuestra casa de estudios, Universidad José Vasconcelos. Entonces, esto conlleva a el otorgamiento de una cuestión monetaria, ¿no? Una cantidad determinada. Pero su derecho, ¿cuál es? Recibir clases. Su derecho, ¿cuál es? Que nosotros les remitamos una programación para que ustedes vean qué temas son los que comprenden nuestra materia. Que ustedes, en caso de existir alguna duda, puedan tener el acercamiento a través de estos aparatos y obviamente puede existir este proceso de transmisión de información, ¿no? Cuando en un momento dado no se les está respetando o se les está limitando, entonces también ustedes pueden hacer valer su derecho humano a la educación porque no lo están disfrutando de una manera amplia. Entonces se dan cuenta que en este mismo sentido, aquí existen dos derechos, ¿no? Uno, que me impone un derecho, en este caso, ¿mi derecho cuál es? Recibir un salario. Mi obligación, ¿cuál es? Impartir la materia, ¿no? Su derecho, ¿cuál es? Obtener, en este caso, el proceso de transmisión de información. Su obligación, ¿cuál es? Pues entregar las tareas en tiempo y forma, contestar a través del apartado de foro, porque recordemos, si ustedes vieron nuestra programación, 90% son las tareas entregadas en tiempo y forma, pero no únicamente porque ya envié mi tarea, ¿no? Le di copiar, pegar a una página de internet y pues ya tengo mi 90%. No, su 90%, recordemos que es en cuanto a calidad y contenido, cómo ustedes lo realizan. Recordemos que estamos en el nivel maestría. Entonces, en ese sentido, pues tienen que ser también trabajos de maestrantes, ¿verdad? Entonces, ese 90% va a ser actividades entregadas en tiempo y forma, cumpliendo con los lineamientos que se señalan, pero su obligación también es ganarse el otro 10% con los comentarios o aportaciones que ustedes deberán insertar dentro del apartado de foro, ¿verdad? Entonces, eso ustedes están cumpliendo con un derecho, pero también están cumpliendo con una obligación y se ve materializado, ¿qué cosa? Su derecho humano a la educación. Entonces, por eso se dice, va a regular mi conducta. Lo que tú hagas o dejes de hacer va a tener un resultado. ¿Qué más me dice el derecho? Ya vimos, conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo, ojo, para que viva plenamente en sociedad. ¿Cuál es el fin último del derecho? Una vida plena en sociedad. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hiciera lo que le corresponde y se abstuviera o se limitara de realizar conductas prohibidas,
el derecho no tendría razón de ser y nosotros como abogados simplemente no existiríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habrían problemas. Entonces, por ello el derecho regula todo aquello que está desestabilizando a la sociedad, ¿verdad? Y por ello, ¿qué me dice? Cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Última parte de la definición. ¿Por qué me dice cuyo incumplimiento conlleva una sanción? Porque si tú no lo haces, ¿no? Vas a tener esta consecuencia, ¿no? Si tú no cumples en tiempo y forma, no acreditas la materia, ¿verdad? O si tú no realizas, se me ocurre, no sé, la transmisión de información o no das cumplimiento con lo que yo te estoy pagando en tus clases para que las impartas, pues simplemente no te pago, ¿no? O no te vuelvo a otorgar una materia. Entonces, todos vemos que tenemos derechos, pero también todos tenemos obligaciones, y eso vamos a verlo más adelante, porque son los requisitos de la norma jurídica. Ahorita te estoy hablando del derecho de manera genérica. Entonces, vamos ya a establecer esta definición como tal. ¿Qué es el derecho? Es este conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento te conlleva a una sanción. Hasta ahí, compañeras, compañeros, ¿vamos bien? ¿Existe alguna duda, algún comentario o podemos continuar? ¿Las escuchó, los escucho o levanten una manita? ¿Perdón? ¿Alguna duda? Adelante. Gracias. Todo Perfecto. claro. Perfecto. Entonces, vemos pues que es de manera genérica lo que nos está consagrando o lo que nos lleva a la forma o a la definición, a la conceptualización de derecho. Bueno, ahora bien, cuando hablamos del derecho, pues también vamos a hablar de los fines que persigue el derecho, ¿no? Es decir, los fines del derecho. ¿Y cuáles son y cuántos son los fines del derecho? Los fines del derecho son 3. ¿Cuáles son estos? Primero, encontramos que el primer fin del derecho es la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, nos dice que para que puedan o podamos nosotros como individuos tener una certeza, primero la forma o el reconocimiento debe emanar ¿de qué? De un ordenamiento jurídico o de un instrumento jurídico. Cuando hablo de un instrumento jurídico es de una ley, llámese código, llámese reglamento, llámese decreto, cualquiera que esté. Pero ¿cuándo yo puedo decir que es aplicable una norma jurídica? Cuando ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y cuando se considera dentro de nuestro derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho vigente, ¿no? Porque puede ser que hace muchos años, ¿no? Es que a mi amigo o a mi amiga, pues le impusieron esto, ¿no? Bueno, porque puede ser que en ese tiempo existía o tenía validez esta norma. Pero ustedes han escuchado, ¿no? Y quizás en diferentes medios, es que la reforma al tal artículo, la derogación de tal instrumento jurídico, ¿esto qué significa? Pues que el derecho es cambiante, ¿no? Es dependiendo las necesidades sociales, el derecho se transforma. Entonces, yo no puedo justificar un hecho en una ley que ya está derogada, es decir, que ya no tiene vida. ¿Por qué? Porque simplemente la autoridad me va a decir, no es procedente, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Antes existía, ¿qué cosa? La difamación, la calumnia, ¿verdad? Entonces tú ibas al Ministerio Público e iniciabas tu carpeta de investigación por el delito de calumnia. Pero hoy en día, pues ya está derogado, ¿no? Ya no existe la calumnia, el tipo penal calumnia ni difamación. Entonces, simplemente, pues no se puede regular, ¿verdad? Lo mismo pasa en cualquier rama del derecho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la seguridad significa que yo como María Catalina, independientemente que sea un individuo mayor de 18 años o menor de 18 años, con el simple hecho que soy persona, tengo derechos y tengo obligaciones proporcionales a mi edad y que deben forzosamente encontrarse reguladas a través de una ley, ¿no? Y esta ley debe ser vigente. ¿Por qué? Porque entonces me va a dar esta seguridad jurídica de que yo puedo, en caso de que alguna persona o alguna autoridad también, porque puede ser el caso que alguna autoridad vulnere mi derecho, yo tengo la seguridad que puedo acudir a un tribunal,
que puedo acudir ante un juzgado a iniciar un proceso y obviamente que se emita una sanción a la persona que me está vulnerando, ¿no? O en ese mismo sentido, que se me restituya mi bien jurídico tutelado. ¿Qué es mi bien jurídico tutelado? Mi derecho humano, ¿no? Me estás vulnerando mi derecho humano a la educación, no me permites ingresar a la Universidad José Vasconcelos por el hecho de, no sé, de ser mujer o por el hecho de que no hablo alguna lengua, etcétera, ¿no? Circunstancias que la ley pues simplemente me dice, no debe existir ningún tipo de discriminación por raza, credo, ideología, origen étnico, etcétera, ¿no? Debe ser igualitaria para todos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Iniciar un proceso en contra de la institución, porque me está coartando mi derecho humano a la educación. Yo quiero cursar en esa institución y no me lo puedes limitar, ¿no? Salvo que yo esté faltando alguno de los requisitos, bueno, eso es otro tipo de circunstancia. Pero en caso de que yo cumpla, pues tú me tienes que garantizar ese derecho, ¿verdad? Entonces, eso es la seguridad, que las leyes van dirigidos a todos por igual. Que seas hombre, mujer, niña, adulto mayor, etcétera, vas a tener los derechos, la justicia y la protección que emana de una norma, ¿verdad? A eso se refiere la seguridad. El segundo fin que persigue el derecho es la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Cuando hablamos de justicia, nos vamos a remontar al derecho romano, ¿no? ¿Y qué nos decía el derecho romano? Y era muy importante, o se inicia con Ulpiano, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía Justiniano y Ulpiano? ¿Qué nos decía la fórmula de Justiniano? Dar a cada quien lo suyo, ¿no? O lo que nosotros conocemos, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Nosotros estudiosos del derecho, así se indica en el derecho romano. ¿Y qué quiere decir esto? Dale al César lo que es del César, que tienes que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y aquí no está vulnerando los derechos, al contrario. ¿Por qué? Porque si me dice, en materia educativa, dale al César lo que es del César, ¿qué significa? Que tu temario, la materia, ejemplo, derecho y educación, yo estoy transmitiendo una información igual para todos, ¿no? No le estoy diciendo, a ver, Esli, Alexander, Claudia, etcétera. A ustedes los voy a ver el día, no sé, sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Y los demás los veo el domingo a las 3 de la tarde. Bueno, ¿y por qué? Se supone que todos estamos en el mismo grupo. No, pues es que miren, con ustedes yo voy a entrar más detallada, yo les voy a dar cuántas horas quieren que tengamos, 5 horas, 6 horas, ¿no? Los demás, es más, ya tienen 10, ¿no? Entonces, ¿por qué? Existen condiciones de desigualdad, porque se supone que el proceso de transmisión de información que emana de un temario, yo lo tengo que disertar en las mismas condiciones y que yo tengo la obligación de aperturar micrófonos, como se los dije en un principio, para cualquier duda, comentario, aportación, con toda confianza me lo pueden hacer para que yo pueda discernirlo, ¿no? O disertarlo. Ahora bien, cuando me dice las condiciones, dale al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios, ¿por qué se decía el César? Porque era el máximo representante dentro del territorio, ¿no? Era como la máxima autoridad. Y a Dios lo que es de Dios, porque estaba en ese entonces en una disputa, por un lado el clero y por otro lado la iglesia. Y debería, o lo que se pretendía en el derecho romano es que existiera esta separación, porque la iglesia quería hacer valer o imponer las condiciones, no únicamente de fe, sino también resolver conflictos, imponer sanciones, etcétera. Entonces aquí nos decían, no, las cuestiones divinas tienen que ver únicamente en ese sentido, las cuestiones de fe, y la cuestión que emane de comisiones de protección, de derecho, etcétera, le corresponde a una autoridad. Cada quien va a tener una representatividad ante el pueblo, pero cada uno de manera separada. ¿Y por qué yo lo aterrizo en materia educativa? Porque aquí a todos les estoy dando la misma información, pero ¿qué me dice? Y igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si, por ejemplo, yo aquí trabajara con alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, obviamente, yo tendría que adecuar la misma información, pero haciendo estas especificidades para transmitirle de manera muy puntual, ¿no? Tocando o trabajando en esta discapacidad para que al fin de la materia la transmisión de información sea igual para todos. Por eso me dice desigual a los desiguales, no para discriminar, repito, sino que reconociendo estas condiciones que limitan que tengan el mismo proceso de aprendizaje, yo pueda trabajar en ese sentido y al fin y al cabo
todos obtengan esta misma información. ¿Me explico? Lo que hace rato decíamos, la igualdad, ¿no? Bueno, entonces, aquí por eso nos dice justicia. La justicia es la adaptación que nosotros tenemos de la justicia del hombre. ¿Para qué? Para que sea todo en las mismas condiciones. Lo que también nos decía Santo Tomás de Aquino, dar lo justo, dar lo proporcional y dar lo equitativo. Por eso es justicia, jus, que emana de lo justo, de lo que a todos les corresponde, ¿vale? Y el último fin del derecho, que es el bien común. ¿Y qué es el bien común? Sencillo, ¿no? Todo aquello que emanado del derecho tenga como objetivo final que exista este equilibrio en la sociedad, ¿no? Que exista esta igualdad, esta paz social, esta forma, pues no violatoria de derechos, ¿verdad? Si existen las normas, ¿para qué son? Para que las personas, nosotros, la cumplamos. Y cuando transgredamos los derechos de los demás, se aplique y todo